El debate sobre el Código Penal en República Dominicana se ha centrado en el tema del artículo 317 del actual Código Penal, que sanciona cualquier tipo de interrupción del embarazo, y las feministas y el movimiento social quiere que se incluyan las tres causales que fueron apoyadas por el presidente Danilo Medina y que también son apoyadas por el presidente Luis Abinader. Ese debate ha centrado, digamos, toda la discusión y nos hemos olvidado que hay otros temas del Código Penal que aparecieron. Acento publicó una nota precisamente sobre esto, una carta enviada por Carlos Díaz Morfa, el ministro de Defensa, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, el pasado 24 de marzo, diciéndole que se conserve lo establecido en el artículo 5 del actual Código Penal, que es una herencia de la Constitución de la República de 1844. ¿Y qué dice ese Código Penal? Bueno, que obviamente hay un régimen especial para los militares. Díaz Morfa quiere que eso se mantenga. Hemos invitado a Olivo Rodríguez Huerta, que es abogado constitucionalista, abogado en Derecho Administrativo, fue diplomático porque estuvo como embajador dominicano en España, muy reconocido, y amigo nuestro también. Sobre todo, eso es lo más importante. Y queremos conversar con Olivo, que le ha interesado el tema y está interesado en el tema, y va a publicar esta semana unos artículos sobre estos temas, y nos interesa conocer su punto de vista. Olivo, Pancho Álvarez publicó un artículo en Acento diciendo que eso es una aberración, que no se puede mantener el Código Penal con el privilegio de los militares excluidos de cualquier sanción que corresponde al conjunto de los ciudadanos por crímenes cometidos. Bueno, Fausto, muchísimas gracias por abrirme de nuevo las puertas de Acento, ahora en su versión también de Acento TV, sí, que genera tantos contenidos interesantes sobre la realidad nacional. Tú sabes que con Pancho me une un vínculo demasiado cercano de afecto, cariño y hasta de gratitud. Sí. En muy buenos casos hemos participado juntos por invitación de su firma de abogado. Pero, por supuesto, dentro del respeto, en el plano jurídico, como debe ser, tenemos visiones distintas en lo que respecta sobre todo a este tema. Por ejemplo, con el tema de las tres causales coincidimos plenamente. Sí. Pero en lo que corresponde al tema militar, pienso que su visión no es la adecuada. Y no es la adecuada por varias razones, pero quizás la más importante es una razón de tipo histórico-constitucional. Desde 1844 hasta la fecha, en todas las constituciones dominicanas ha estado establecido el fuero militar, la jurisdicción militar para conocer de infracciones, transgresiones a conductas que quedan en el ámbito de lo militar. Es decir, lo que, para utilizar una expresión que se plasmó en la Constitución del año 2010, lo que se conoce como las infracciones penales militares. Así como hay unos tipos penales generales que aplican al universo de los ciudadanos que están establecidos en el Código Penal, hay tipos penales especiales para las Fuerzas Armadas, para los militares por una especial tarea que se les encarga y que los separa del resto de los ciudadanos, no como superioridad, sino en función de la misión que las constituciones históricamente le han encargado y que les priva a los militares, entre otras cosas, por ejemplo, del derecho de elegir y ser elegido, de la capacidad para deliberar sobre el resto de los temas, porque la naturaleza de su función exige unos cánones muy estrictos de disciplina y de respeto a la jerarquía. Por supuesto que eso no puede significar que ese fuero no significa que en ninguna circunstancia un militar no quede dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, de la justicia ordinaria. Históricamente también, a lo largo de
todas nuestras constituciones ha coexistido para los militares tanto la jurisdicción especial, el fuero especial militar, como también la justicia ordinaria. Y eso ha sido así, insisto, a lo largo de toda la República. Tú mencionabas, a propósito de la carta que el buen amigo, Teniente General Carlos Díaz Morfa, envió a la Cámara de Diputados, reivindicando incluso la primera Constitución, la de 1844, pues ese texto de la Constitución de 1844 es sumamente interesante, porque indica... Es el artículo 211, sí, por cierto. Sí. No tengo la precisión ahora, pero sí recuerdo que de manera precisa establece como regla general ese fuero militar, pero incluso indica que cuando concurren en el ilícito, aunque sea un ilícito penal especial militar, si concurren elementos de la clase civil, la ropa para juzgar ese mismo hecho la justicia ordinaria. De manera que desde aquel entonces eso ha estado plasmado de esa manera, no solamente en las constituciones, sino en todos los códigos penales militares que han regido a partir del año 1845. El primer código penal militar es del año 1845, de junio del año 1845. Lo que pasa es que a lo mejor el problema mayor, Fausto, quizás, y eso es lo que ha dado lugar a que se mire con una especial lupa, a que nos salgamos un poco de la naturaleza y de los elementos jurídicos que hay que tomar en cuenta para esto, son las situaciones actuales. O sea, hay en curso una importante investigación que involucra a militares, entonces se cree, porque toca la casualidad de que se está discutiendo el Código Penal, se cree que ese es un mecanismo para sustraer de la justicia ordinaria casos que, por las características que han sido señaladas hasta el momento, dentro de lo que ha sido toda la evolución histórica de la coexistencia del fuero militar con la justicia ordinaria, hubiesen correspondido también a la justicia ordinaria. Jurídicamente, el caso de Adán Cáceres Silvestre, ¿caería en el ámbito militar o caería dentro del ámbito del Ministerio Público como una investigación criminal? Aparentemente, porque si coexisten, fíjate que te decía que desde la primera disposición sobre el fuero militar en la Constitución del año 1844 figuraba que, aunque los hechos por su naturaleza fueran típicos de las infracciones penales militares, si concurrían gente de la clase civil, la absorbe en ese caso la absorbe la justicia ordinaria. Bien. Además, por lo que se ha señalado hasta el momento, hay tipos penales que están siendo imputados que no son propios de los tipos penales militares, como es lo relativo al lavado de dinero o al blanqueo de capitales. Es decir, que en este caso, de todos modos, entonces, por eso, es la justicia ordinaria la que tendría que actuar. Y por ello es bueno que cuando se escribe sobre un tema, nos olvidemos de la cotidianidad, nos olvidemos de la situación presente y construyamos, como debemos hacer los juristas, las categorías y las instituciones con lo que es la buena técnica y los fundamentos que sirven de base, ¿no?, al establecimiento, en este caso, de lo que son los tipos penales militares. ¿Y se justifica que el comando o la cabeza del Ministerio de Defensa reivindique en este momento la jurisdicción militar en el ámbito judicial? Mira, es que hay un tema, Fausto, y que en ese momento no fue objeto de muchos debates. Cuando se aprobó el Código Procesal Penal, se dejó sin base. Desde el año 2004, que entró en vigencia el Código Procesal Penal, quedó derogado el código que establece las infracciones penales militares. Desde ese entonces no lo tenemos. Y es una de las tareas pendientes. Desaparecieron los tribunales militares. Porque derogaron el último código de justicia de las Fuerzas Armadas de los años 50, que era el que regía esos tipos penales militares y establecía las reglas de organización y competencia de la justicia militar. Pero, aunque hubiese sido dispuesto en ese momento, realmente no dejaba de ser una disposición inconstitucional porque estaban establecidos en la Constitución que estaba vigente de la República, en el momento en que se aprobó las jurisdicciones militares, como una continuidad.
histórica, insisto, desde la primera constitución del 6 de noviembre de 1844. Que desde el 2004 hasta el 2010, 2011, cuando se aprobó la nueva constitución, estuvimos en una inconstitucionalidad. No, seguimos. Seguimos, porque hoy día no tenemos los tipos penales militares. Mira, en el año, tras la aprobación de la constitución del año 2010, el entonces presidente Leonel Fernández conformó una comisión de la que formé parte para adecuar la constitución, la legislación a la constitución del año 2010. Yo hice en esa comisión que coordinaba, Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse, y del que formaba parte Milton Ray Guevara, Mariano Germán Mejía, Eduardo Jorge Prat, Luis Julio Jiménez, Reinaldo Ramos, Alejandro Moscoso Segarra, éramos 10 comisionados, 9 juristas y un abogado, Olivo Rodríguez Huerta, que hice un levantamiento en el que habían cerca de casi 100 leyes a las que hacía referencia la Constitución. Entre esas leyes estaban justamente las relativas a la jurisdicción militar. Así lo planteé yo. Y de hecho, una de mis últimas tareas en España como embajador, llegué a hacer contacto con el Ministerio de Defensa español en el reporte que le dejé a mi sucesor Juan Bolívar Díaz. Justamente estaba la importancia de establecer un acuerdo con el Ministerio de Defensa español, que ha avanzado bastante tras el proceso democrático en España, la democratización de las Fuerzas Armadas, para establecer algún tipo de acuerdo de cara a mejorar, ¿no?, todo lo que es la necesidad de dotar al país de un código penal militar y de un código de procedimiento penal militar, así como mejorar todo lo atinente al régimen disciplinario, que es la otra manifestación de las sanciones que en el campo castrense pueden ser aplicadas. Bueno, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Olivo Rodríguez Huerta sobre el Código Penal Dominicano en discusión versus el código vigente en relación con la jurisdicción militar. En un momento volvemos. Olivo, me parece sumamente interesante toda la explicación que me ha ofrecido, pero vamos a ver qué es lo que dice el artículo 5 del actual Código Penal que Carlos Díaz Morfa quiere que se mantenga. Carlos Luciano Díaz Morfa, actual ministro de Defensa. El artículo 5 dice: las disposiciones del presente código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares. Ese punto es sumamente importante. Ahora, en el nuevo código, la propuesta que hay en el nuevo Código Penal y que Díaz Morfa está pidiendo, volvamos al artículo 5, está en el artículo 57. Y eso está muy claramente establecido en el artículo que publicamos en Acento de Pancho Álvarez, que dice: las normas de procedimiento establecidas en este código se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles les sean atribuidos o que les sean atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen. Sí, dime que, digamos, ahí están las dos versiones. Ahí hay dos cosas. Hay dos cosas. Sí. Hay una bastante correcta, que es la del actual Código Penal, porque hay que tomar en cuenta algo, Fausto. Ese primer Código Penal Militar del año 1845, Código Penal Militar, que también comprendía los aspectos de procedimiento y de organización de las jurisdicciones militares, no es más que el Código Penal Militar francés. Sí. Aquí tuvimos el Código Penal Ordinario francés, el Código Penal Militar francés. Ese es el código de 1884, ¿no? Bueno, 85, 84. Que lo asimilamos en ese momento, pero ya por herencia, ¿no?, de la ocupación haitiana, la vigencia que tuvieron, aquí estuvieron rigiendo más de 40 años después de la República estar establecida, en francés, en los textos del Código Penal. Las infracciones
penales desde el 1844 a 1884 estaban establecidas en francés. Como todos leemos francés, incurríamos en esa conducta, ¿no? Claro. Bien, entonces, por eso existe esa compatibilidad. ¿Qué es el ámbito estricto de la justicia militar? Las infracciones penales militares. Es decir, los crímenes, delitos o contravenciones, para utilizar el lenguaje de la época, ya se habla ahora de dos cosas, ilícitos administrativos y ilícitos penales como concepto más amplio, pero eran precisamente aquellas que estaban establecidas y que eran propias de la naturaleza de la función. En esto hay que señalar que no hay un poder ilimitado del legislador para decir que cualquier cosa es una infracción penal militar, pero sí existen las infracciones penales militares. El texto que está propuesto en el Código Penal que se discute en el Congreso resulta absolutamente inconstitucional, contrario a la letra y el espíritu de la Constitución. Pero lo que está estableciendo es una igualdad de tratamiento. Pero ¿cómo va a haber una igualdad de tratamiento, Fausto, si ya yo te señalaba cómo podemos medir con la misma vara a un grupo de personas que asume como vocación, o por la razón que sea, ser parte de las Fuerzas Armadas, que tienen una misión constitucional específica que los priva del derecho de elegir y ser elegido, que los priva de la capacidad de deliberar, etcétera? ¿Cómo vamos a medirlo con la misma vara que al resto de los ciudadanos? Cuando de lo que se trate sean de aspectos que deben ser objeto de sanción y represión penal en el plano militar, porque son propias de la naturaleza de la función militar y a fin de garantizar una serie de principios como los atinentes a la jerarquía con que tienen que funcionar las organizaciones militares. Lo que te quiero decir es que no todo puede ser considerado como una infracción penal militar. Ahora, aquellos que están correctamente identificados desde siempre, pero hay un concepto, y que figuran, Livo, hay un concepto, hay un concepto. Crímenes militares. Sí, no, lo de crímenes, oye, la clasificación tripartita de las penas en crímenes, delitos y contravenciones, lo que tiene que ver es que con qué sanción, o sea, las contravenciones de 1 a 6 días, los delitos son aquellos hechos que se sancionan con penas de más de 6 días y hasta 2 años, y los crímenes, todos aquellos hechos que el legislador le ponga 3 años. Ese era el concepto tripartita en la aplicación de la pena. No vea el concepto de crimen como la naturaleza de la expresión. Es decir, los crímenes son aquellos hechos que ameritan una pena mayor por ser más grave. Pero esto está circunscrito en lo que aplica al tema militar, aquellos tipos penales militares especiales que estén allí. Mira, Frausto, mira, a lo largo de toda la evolución constitucional que hemos tenido, como te he dicho, ha coexistido. O sea, el solo hecho de que tú seas un militar no te libera, no te crea un fuero para todo, sino que te da el fuero a los fines de garantizar los altos valores y los altos principios que están a cargo de las Fuerzas Armadas y que hayan sido tipificados. Para el resto de las infracciones, o como decía desde la Constitución del 44, si esas infracciones se cometen, aún siendo del tipo penal militar, se le da preferencia a la justicia ordinaria cuando concurren elementos de la clase civil. O sea, estamos en presencia de que ha habido una concurrencia en el que coparticipa estas jurisdicciones militares especiales con un vínculo con el Poder Judicial. Siempre ha existido a lo largo, aún en ese Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, Código de Justicia Militar, Código Penal y de Procedimiento Penal Militar, ha recibido distintas denominaciones en su evolución histórica. Ha habido una concurrencia, incluso cuando concurren al mismo tiempo una infracción penal militar con una infracción penal ordinaria, los códigos y la legislación, incluso militar especial en el tema, cuando el hecho más grave es el que corresponde a la justicia ordinaria, le da prioridad, le da preferencia a la justicia ordinaria para juzgar ese hecho. Bueno, de manera que no es tan simple hay un caso el tema. que yo recuerdo, la muerte del padre Tineo, de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, por una patrulla de la policía. Él estaba frente a su congregación, iba para el consulado americano. Lo confundieron y no hubo intercambio, no hubo palabras, le pegaron un tiro en la cabeza. Esos policías que actuaron del modo más irracional fueron enviados a la justicia ordinaria. No fueron tratados sí, siempre, en una corte policial o militar. Claro. Ahora,
Hay el tema Porque esos hechos, obviamente, la policía tiene unos protocolos y las fuerzas militares tienen unos protocolos, unos mecanismos para cumplir su misión. Cuando la persona, el agente, se sale totalmente de esos cánones, de esos procedimientos, entonces no puede quedar amparado en ese ámbito. Entonces la tarea pendiente, Fausto, es en un código penal militar y de procedimiento penal militar, bueno, pues recoger, siguiendo esa tradición, aquellas cosas que son estrictamente del campo castrense, ¿no? Para que opere y funcione esa justicia que está prevista en la Constitución. El tema disciplinario ha venido por una sentencia del año 2018 muy desacertada del Tribunal Constitucional. Yo he dicho, y en uno de esos tuits, Pancho me dio por desconocido, ¿no? Él ponía su punto de vista, me daba por desconocido, pero en uno de esos tuits yo decía, la misión del Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución, pero el Tribunal Constitucional no tiene poder para modificar un texto de la Constitución cuando su texto es claro y es preciso. Y desde luego el tribunal en esa sentencia del año 2008, un tema de amparo, desconoció abiertamente lo que es toda esa constitucionalización histórica de la justicia militar. Y por eso se habla de reducir al campo meramente disciplinario. Pero ¿qué pasa? Que incluso esto fue objeto, y eso va a salir en mi artículo, en el periódico Listín Diario, en el curso de esta semana, sobre la naturaleza constitucional de las jurisdicciones militares. En este caso, en la Asamblea Revisora del año 2010, esa parte final que hace referencia a las infracciones penales militares, fue incorporada en la segunda lectura, no figuraba en la primera lectura, fue incorporada en la segunda lectura a propuesta de un grupo de legisladores encabezado por Pelegrín Castillo Semán y del que formaron parte también, entre otros, que puedo recordar así ahora, Luis José González Sánchez, Alejandro Montaz, figuró Rudy González, 4 o 5 diputados en segunda lectura proponen para establecer esa distinción de los tipos penales militares que corresponden a la justicia militar y los ilícitos disciplinarios que quienes lo aplican son las instancias administrativas de las Fuerzas Armadas, porque no hay una jurisdicción normalmente para aplicar las sanciones disciplinarias. Todo lo contrario, las sanciones disciplinarias las aplican autoridades administrativas y existe un recurso ante órganos jurisdiccionales para conocer si se ajustaron a derecho o no esas disposiciones. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Olivo Rodríguez Huertas. Olivo, me interesa saber, ¿por qué incluir como parte de la justicia militar a la Policía Nacional, que es un cuerpo civil distinto con sus objetivos del aparato militar? Bueno, por una tradición, aunque la policía realmente, como tú dices, es un cuerpo de la administración civil, ha sido tratada y funciona desde el punto de vista estructural como si fuese una institución militar. Claro. Por un lado. Y lo segundo es que, al igual que existe ese texto especial en el capítulo de las Fuerzas Armadas, también se incorporó lo mismo para el tema de la policía. Ya. ¿Tú crees que en el caso del derecho público internacional, la Corte Penal Internacional, rechazada por Estados Unidos, sobre todo porque tiene capacidad para sancionar a militares en ejercicio, sería esa la razón por la que también Estados Unidos ha rechazado sistemáticamente ser parte de la Corte Penal Internacional? No, yo creo que eso obedece a otros motivos, ¿entiendes? Su condición de potencia le hace ver algunos de potencia, sobre todo potencia militar. Militar, sí. Militar, le hace ver estratégico a sus intereses no formar parte, porque por el momento asume de Policía Internacional o de Fuerza Armada Internacional. Ahora bien, fíjate tú que tú planteas un punto, lástima que ya estemos terminando, que este tema de la justicia militar y los límites a que está sometida la justicia militar ha sido objeto de tratamiento también en el campo internacional por órganos jurisdiccionales de derechos humanos, entre ellos la Corte Interamericana y otros. Sí. Y eso será parte, ¿no?, de los escritos que estaré divulgando
a partir de esta semana. Hay países sobre de ese tema. tradición democrática que tienen separado a los militares. Totalmente. El tratamiento. Pero es que siempre, es que sí. todo, pero lo que pasa es que al final siempre existe un vínculo con la justicia ordinaria, un cierre a través del recurso de casación con la Suprema Corte de Justicia. Es decir, y aquí hay otro tema. ¿Y quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión entre justicia militar y justicia ordinaria? Bueno, no, va a ser la naturaleza de la infracción. De la infracción. Ahí sería bueno establecer algún mecanismo de articulación para dirimir esos conflictos de competencia, que históricamente era un tema que le correspondía al órgano de cierre del Poder Judicial, siempre lo había tenido. Entonces, pero es un tema que hay que ver, que tiene sus aristas, que tiene sus límites. No toda infracción es una infracción, puede ser catalogada como un tipo penal militar, eso tiene límites, tienen que ser hechos muy propios, muy atinentes a la naturaleza y a los fines que persiguen instituciones como las fuerzas militares y la coexistencia, ¿no?, con la justicia ordinaria en determinados supuestos. Es decir, que para ti es atendible la petición de Carlos Díaz Morfa, Alfredo Pacheco. Totalmente. Hay que mirar eso y creo que se ha estado examinando de nuevo el tema a nivel de la comisión de la Cámara de Diputados. Bien. Debe imponerse la razón, la sensatez, la letra de la Constitución, hay que respetarla, porque también tenemos que ser muy cuidadosos, permitiendo que un intérprete pueda modificar, porque eso sirve para muchas cosas, incluyendo para... Ahora tú te refieres al Tribunal Constitucional. Incluyendo para despojar retroactivamente derechos a personas que le correspondía su nacionalidad. Ya. Sí, eso y entonces no podemos validar cualquier sí. tipo de... no, porque lo dijo el Tribunal Constitucional. Bueno, pero el Tribunal Constitucional dijo aquello también. Entonces no podemos... Por eso yo le pido al amigo Pancho un poco más de mirar esta perspectiva y ceñirnos, ¿no?, a los aspectos históricos, y lo que hay que tener, mirar con especial cuidado, bueno, toda esa tarea que tenemos pendiente de definir cuáles son y cuáles deben ser esos ilícitos penales militares, para que eso no desborde bajo ningún concepto lo que son los tipos penales ordinarios y la aplicabilidad de los mismos a los militares como el resto de los ciudadanos. Como ya hemos podido notar, obviamente, no solamente las tres causales son un tema de debate y de discusión, sino que este tema del aparato militar también y su jurisdicción especial tiene también aristas importantes en materia de derechos y de especialidad en el servicio que se ofrece a la patria. Muchas gracias, Olivo, gracias, por esta conversación, siempre agradable hablar con Olivo, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.